Ahora sí. Muy bien. Como dice este texto aquí, dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Mira qué bonito esta enseñanza. Está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Le pido el favor a quien tiene el micrófono abierto que lo cierre, por favor. La persona que tiene abierto el micrófono, lo cierre, por favor. Qué pena. Voy a volver entonces a mirar una cosa. ¿Alguien más tiene el micrófono abierto? Por favor, cierran el micrófono, les agradezco mucho. Les repito. Hoy vamos a ver que Dios, cuando inicia una cosa, la termina. Dios no es como nosotros. Dios no es procrastinador. Dios no aplaza las cosas. Dios, cuando empieza algo, ese algo que comenzó lo termina. Dice Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. En otras palabras, Jesús empieza una cosa y siempre en las manos de Dios hay un principio y hay un fin. Y si las cosas que empezaron en el principio con Dios acaban en el principio en Dios, el fin siempre será glorioso. Y si Dios empezó este trabajo en nosotros y permanecemos en él hasta el fin, el final nuestro de Cristo en nosotros será grandioso. Lo que estamos viviendo en este momento no será comparable en lo absoluto con lo que vamos a hacer y con lo que viviremos. En otras palabras, aquí quiero que tengan claro esto. Así como en Génesis es el libro de los comienzos, Apocalipsis es el libro de la consumación. Dios en Génesis nos está hablando del inicio, de hecho la palabra Génesis es inicio, y en Apocalipsis nos está hablando del final. Y cuando usted lee esos inicios y los compara con ese final, se dará cuenta de la obra poderosa de Dios en el universo, en la humanidad, en el planeta Tierra, en todo lo creado. Dios tuvo un principio para la creación y la creación tendrá un final en Dios. Igualmente Dios tuvo un principio en tu vida y habrá un final en tu vida dichoso en Dios. Porque estoy seguro, dice San Pablo, de que Dios, quien tuvo un principio contigo, comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y aquí quiero que miremos esto tan tremendo. Vamos a hacer un paralelo entre Génesis y Apocalipsis. ¿Listo? ¿Están viendo la presentación? Una sola persona que me lo diga para seguir. Sí, perfecto. Gracias. En Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. Oiga pues, en Génesis hubo creación. Dios creó los cielos y la tierra. Dice Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Eso dice el primer versículo de la Biblia. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y en ese solo versículo se esconde toda la sabiduría humana. La palabra principio nos habla de tiempo. En el principio está hablando de un tiempo. Creó los cielos. Los cielos habla de espacio. Y creó la tierra habla de materia. Y la física, muchos siglos después, descubrió que todo lo que nos envuelve alrededor se explica en esas tres variables: tiempo, espacio y materia. Y en un solo versículo, la Biblia en su sabiduría lo encerró, para que el que crea que la Biblia es un mito y el Génesis es un mito, envuelve una sabiduría que es tan profunda que el hombre
ni siquiera la puede comprender. En el principio, para los hebreos, el Berishá, principio. Es decir, hubo un principio. Lo que vivimos tuvo un principio. Dios no tiene principio porque Dios no es creación. Dios no es materia, Dios no es espacio, Dios no es tiempo. Lo que se mueve en el tiempo, en el espacio y la materia somos nosotros, la creación, el universo. Pero Dios no se mueve en el tiempo, en el espacio y en la materia, no. Por eso para toda la creación hubo un principio, por eso se llama el principio, el Berishá, ¿cierto? El padre Georges Lemaitre lo llamó el Big Bang. Y los científicos dijeron, descubrimos el agua tibia, y el padre, el sacerdote Georges Lemaitre lo que quería mostrar era que hubo un Berishá, un principio. Hubo un principio en Dios, siempre hay un principio. Y en el principio creó los cielos y la tierra. Mire qué bonito, en el principio Dios, así dice, en el principio Dios. Estas 4 palabras al principio de la Biblia forman la base de la fe. Si uno cree estas palabras, puede creer todo lo que sigue en la Biblia. Génesis nos da la única descripción autoritaria de la creación, de gran significado para toda persona en cualquier época e imposible de agotar. La entiende un campesino que nunca ha sido letrado y la entiende un científico si quiere ver en la palabra de Dios la revelación. El registro divino da por sentado la existencia de Dios en vez de tratar de probarla. La Biblia tiene un título especial para aquellos que escogen negar la existencia de Dios. Ese título es necio. Está en el Salmo 14, en el Salmo 53. Así como la Biblia comienza con Dios, Él debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Siempre Dios debe tener primer lugar en nuestras vidas. Entonces, vuelvo y les digo, el Génesis habla de principios y el Apocalipsis habla de finales. Y si Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué pasará en Apocalipsis? Destrucción de los cielos y la tierra. El Génesis es principios, el Apocalipsis es final. Mire lo que dice Apocalipsis 20:11. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. En ese Apocalipsis 20:11 somos introducidos ante el juicio del gran trono blanco, todos los seres humanos, los que están vivos, los que están muertos, todos compareceremos ante ese gran trono blanco. Es grande por las cuestiones implicadas en ese momento y blanco por la perfección y pureza de las sentencias que se van a pronunciar en ese lugar. Quien se sienta como juez en ese trono es Jesucristo mismo. Eso está en Juan 5:22 y en Juan 5:27. La expresión de delante del cual huyeron la tierra y el cielo indica que este juicio tiene lugar en la eternidad, tras la destrucción de la actual creación. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, se quemará. Entonces, así como un principio de los cielos y la tierra, habrá un final de los cielos y la tierra. En Génesis es el comienzo del reinado de Satanás. En Génesis. Dice Génesis 3:1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¡Qué astucia! Satanás sabía que Dios no le había dicho eso. Le había dicho que de todos los árboles podían comer menos de este. Pero él dijo, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Quería entablar una conversación. Más adelante se nos va a revelar que la serpiente que se le apareció a Eva era Satanás mismo. Apocalipsis 12:9 dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. O sea, escuchen, aquella serpiente antigua que se le apareció a Eva, también conocido como Diablo o Satanás, dice en Apocalipsis. Ahora, aquellos que desean demostrar que la Biblia es mitología, alegan que los acontecimientos de la caída son alegóricos y no literales. Citan como prueba el hecho de que la serpiente le habló a Eva. Se puede aceptar con certeza el hecho de que la serpiente engañó a Eva. Eso se podrá hacer. El apóstol Pablo creyó que sí.
porque en 2 Corintios 11:3 dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Así también el apóstol Juan en Apocalipsis 12:9 habló de eso, en Apocalipsis 22. Esta no es la única vez que un animal le habla a alguien en las escrituras. Dios le dio voz a un asna en Balaam para restringir la locura de un profeta. En Números 22, 21, 40, la burra le dijo, ¿por qué me pegas? Detente. No soy yo el que te está deteniendo, es Dios, le dijo la burra en Balaam, a Balaam. Y el apóstol Pedro lo aceptó como literal esto, porque en 2 de Pedro 16 dice, pero fue reprendido este hombre por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. O sea que Pedro reconoció eso como algo real, no alegórico, como algo literal. Estos tres apóstoles fueron inspirados a escribir por el Espíritu Santo, de manera que rechazar el sentido literal de los acontecimientos de la caída del hombre es rechazar las santas escrituras como inspiradas. En la Biblia sí hay alegorías, pero la caída no es una de ellas. El peor peligro que se puede encontrar en este pasaje que acabamos de leer, del comienzo de Satanás y el engaño que hizo con la mujer que le dijo, que la engañó y le dijo, entonces Dios te dijo que no hicieras esto y esto. Es que el humanismo secular está perpetuando la mentira de Satanás. ¿Cuál? Dios lo que le da miedo es que seas como Dios. Si comes del árbol, serás como Dios. Y el humanismo sigue hablando de eso, serás como Dios, el poder está en ti, tú lo puedes todo, visualiza, atrae, piensa en positivo. El humanismo, el mismo Satanás susurrándole al oído a usted, usted es Dios, será como Dios, el poder está en usted. Y seguimos haciéndole caso. Pero en el comienzo del reinado de Satanás empezó en Génesis y en Apocalipsis terminará. Satanás es echado en el fuego, en el lago de fuego. O sea, comenzó en Génesis, terminará en Apocalipsis. 20:10 dice, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo mismo es lanzado al lago de fuego y azufre junto con la bestia del falso profeta, dice ahí. Puede parecer sorprendente que Satanás pueda reunir un ejército de incrédulos al final del milenio. Sin embargo, debería recordarse que todos los niños nacidos durante el reinado de Cristo nacerán en pecado y van a necesitar de la salvación. No todos aceptarán de corazón a Jesucristo, ni lo han aceptado como Rey y Señor. Y estos se esparcirán por la tierra tratando de alejarse de Jerusalén, todo lo que puedan. Observemos que la bestia y el falso profeta siguen en el infierno tras 1000 años. Esto refuta la doctrina de la aniquilación, como también la refuta la declaración de que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Génesis 3:1 al 7 habla de la entrada del pecado en el mundo. Entró el pecado al mundo. Mire lo que dice, voy a leerles el versículo 6 y 7 nomás para no hacer toda la lectura. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno. Ahí viene contando lo que cuando Eva se acercó al árbol y todas esas cosas y Dios les prohibió comer del árbol. Todo eso lo sabemos. Leamos el 6 y el 7. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó el fruto y comió. Luego lo dio a su esposo y también él comió. O sea, desobedecieron a Dios. En ese momento ya entró el pecado en el mundo. Se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Observemos los pasos que precipitaron la caída de la raza humana en pecado. Primeramente, Satanás insinuó que dudaba de la palabra de Dios. Lo primero que pone Satanás en tu mente es la duda. Con que Dios les ha dicho esto, falsamente dijo que Dios había prohibido a Adán y a Eva comer de todo árbol. Entonces Eva dijo, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis. Pero Dios no había dicho nada acerca de tocar el árbol, ni siquiera había hablado de comer. Satanás luego contradijo plenamente a Dios en cuanto al juicio inevitable
para aquellos que desobedecieran. Así como sus seguidores siguen negando los hechos del infierno y del castigo, Satanás presentó falsamente a Dios como tratando de privar a Adán y a Eva de algo que les sería tan beneficioso. Eva cedió a la tentación, los deseos de la carne, bueno para comer, los deseos de los ojos, agradable a los ojos, y la vanagloria de la vida, un árbol alcanzable para alcanzar sabiduría. Al hacerlo, actuó independientemente de Adán, quien era su cabeza en ese momento. Debió haberlo consultado en vez de usurpar su autoridad. En las palabras, y tomó de su fruto y comió, está la explicación de toda la enfermedad, la tristeza, el sufrimiento, el temor, la culpabilidad, la muerte, que desde aquel tiempo han plagado la raza humana. Alguien ha dicho, la devastación del mundo y 1.000.000 de billones de tumbas dan testimonio de que Dios es veraz y Satanás es mentiroso. Eva fue engañada, pero Adán actuó voluntariamente y en rebelión deliberada contra Dios, los dos pecaron. Entró el pecado al mundo. En Apocalipsis, el pecado es expulsado. Mire qué tremenda esa situación. Apocalipsis 21:27 dice, nunca entrará en ella, en la santa ciudad, donde iremos todos, nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Allá no habrá pecado. Nada impuro entrará jamás en el cielo, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Lo puro, lo sin mancha, lo sin pecado. Por eso Dios vino a borrar el pecado. Jesucristo vino a condenar el pecado porque nada. Por eso le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo. El nuevo nacimiento es aceptar a Jesucristo como Dios, como Salvador, creer en su muerte y su resurrección por tu pecado. Y si no nacía de nuevo, no podía entrar en el reino de Dios, porque sin ese nuevo nacimiento no podemos estar en la presencia de Dios. En Génesis 3, 17 al 19, pronunciación de la maldición sobre la creación. La maldición, Dios maldijo la creación. El hombre le dijo, al hombre le dijo Dios, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El pecado lleva consecuencias inevitables. La mujer fue sentenciada al sufrimiento en el parto. Dios le sujetó a su marido. El hombre fue sentenciado a labrar la tierra, la cual fue maldecida, con espinos y con cardos para su comida. Tendría que labrar con su sudor y al final de su vida él mismo volvería al polvo. Hemos de hacer notar aquí que el trabajo mismo no es maldito. Todo lo contrario, muchas veces es una bendición. Son la tristeza, la faena, la frustración, el sudor, el cansancio, asociados con el trabajo, que son las maldiciones. En el Apocalipsis 22:3 se elimina la maldición. En Génesis se pronuncia la maldición, en Apocalipsis se elimina la maldición. Dice Apocalipsis 22:3, ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán. Ya no habrá maldición. Ya no habrá más maldición. Todo lo perfecto estará ahí. No habrá más maldición, perfecta impecabilidad. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, perfecto gobierno. Y sus siervos le servirán, perfecta comunión. Y su nombre estará en sus frentes, perfecto parecido. No habrá allí más noche, perfecta bienaventuranza. Y reinarán por los siglos de los siglos, perfecta gloria. Todo será perfecto, no habrá maldición. Pérdida del derecho al árbol de la vida. En Génesis el hombre perdió la posibilidad de tomar del árbol de la vida y vivir eternamente con Dios. En el huerto había otro árbol, además del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal.
Había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Dios no le prohibió al hombre tomar del árbol de la vida, pero el hombre no quiso tomar del árbol de la vida, sino del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y entonces perdió el derecho a tomar el árbol de la vida en Génesis 3:24. Dice, luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Dios le prohibió al hombre tomar del árbol de la vida, pero después Dios envía a su Hijo Jesucristo a restablecer lo que había dañado el hombre por el pecado y envía al segundo Adán a que le provea al hombre ese árbol de la vida. Y en Apocalipsis 22:2 y el 19 nos habla de esa restauración. En el 22:2 y en el 22:19 dice, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Y en el 19 dice, y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa escritos en este libro. Un río limpio de agua de vida mana del trono de Dios y del Cordero. A través de, en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, crece el árbol de la vida con sus 12 clases de frutos, que ya no estarán prohibidos allá. Esto sugiere la incesante provisión de Dios para cada estación. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Eso es una manera figurada de decir que gozaremos de perpetua salud. El programa de Dios desde la exclusión del hombre del árbol de la vida en Génesis 3:1 al 24, hasta su restauración a sus santos al final del último capítulo de la Biblia en Apocalipsis 22:19. Nos habla de esa restauración, de poder tener acceso al árbol de la vida, que es Jesús. Esto significa que el tal nunca participará de las bendiciones de los que poseen la vida eterna. Siempre nosotros, los que poseemos la vida eterna, no tendremos maldición, tendremos siempre bendición y podemos tomar del árbol de la vida. Ahora, expulsión del hombre del huerto de Edén. Génesis 3:24, voy a leerles desde el 23. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Adán y Eva tuvieron que decidir si era Dios o Satanás el que estaba mintiendo. Bueno, ¿era Dios el que estaba mintiendo o era Satanás? Y decidieron que era Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creer lo que Dios dice, de manera que sus nombres no se encuentran en la lista de honor de la fe, que está en Hebreos 11:1. Por ella, 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antepasados. El ambiente ideal del Edén no impidió la entrada del pecado. Era un ambiente ideal. Y sin embargo, en ese ambiente ideal no fue tan ideal para impedir la entrada del pecado. Un ambiente favorable no es la solución a los problemas del hombre. Señor, es que sácame de este ambiente y méteme allí. No, no es el ambiente. Es que el pecado y la situación pecaminosa del hombre lo atrae donde esté. El problema no está fuera del hombre. El problema está en el interior del hombre y de eso pueden leer en Romanos 7:14 y siguiente. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne que me tiene preso? Dirá Pablo. Yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Y si hago lo malo que no quiero, si hago lo malo que no quiero y no lo bueno que quiero hacer, entonces no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. O sea, el problema no está fuera de ti, está dentro de ti. Pero el hombre fue expulsado del huerto de Edén y en Apocalipsis le dan la bienvenida al hombre al paraíso. Fue expulsado del paraíso y en Apocalipsis le dan la bienvenida al paraíso. 22:1 al 7 de Apocalipsis dice, luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y el Cordero estarán en la ciudad, sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán de luz,
de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. La bienvenida a un paraíso en Apocalipsis. El punto culminante será glorioso, un glorioso advenimiento del Salvador. Él nos asegura que volverá pronto, el Maranata, la segunda venida. Esto puede significar tan pronto como repentinamente, pero se prefiere que vendrá pronto. Se da una bendición especial en todo, en todas las personas, en especial los que guarden las palabras de esta profecía. Podemos hacerlo viviendo en la esperanza de su venida. Ahora, en Génesis 2:17 y 5:5, la entrada de la muerte en el mundo. El ser humano había sido creado a imagen y semejanza de Dios, o sea, inmortal. El plan de Dios era que el hombre no iba a morir, pero el pecado permitió la entrada de la muerte en el mundo. Dice Génesis 2:17, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día de que él comas, ciertamente morirás. Aunque Eva fue quien pecó primero, es por medio de Adán, que era la cabeza, que se dice que entró el pecado en el mundo. Fue responsable porque tenía la posición de primacía. En Génesis 5:5 dice, de modo que Adán murió a los 930 años de edad. La muerte entró a la vida, al hombre, a la humanidad. Y lo que Dios le había dicho al hombre se cumplió. Si tomas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Murió espiritualmente porque entró en pecado y murió físicamente. Y ese no era el plan de Dios. Adán fue creado a semejanza de Dios. En cambio, se nació con la semejanza de Adán, el tercer hijo de Adán. Entre los dos acontecimientos, la caída y la imagen de Dios en el hombre fue desfigurada por el pecado. El versículo 5:5 registra el cumplimiento físico de lo que Dios había dicho en Génesis 2:17. Si toman del árbol del conocimiento de la ciencia del mal, morirán. Y en Génesis 5:5 habla de la muerte de Adán. Ahora, en Apocalipsis 21:4 es la eliminación sempiterna de la muerte. O sea, para siempre de la muerte. 21:4 dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Tampoco habrá muerte, dice, ni llanto, ni clamor. Para el pueblo de Dios esas cosas se habrán terminado para siempre. Aquel que se sienta en el trono hará nuevas todas las cosas. Sus palabras son fieles y verdaderas y ciertamente se cumplirán. En Apocalipsis, en Génesis 4:1 fue la primera boda, la boda del primer Adán. El primer Adán tuvo mujer en Génesis 4:1, el primer Adán. Pero el segundo Adán, que es Jesucristo, también se va a casar. Pero la primera boda fue en Génesis 4:1, en el principio. Dice, el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. O sea, el hombre y la mujer se unieron en un matrimonio y dieron descendencia. El primer matrimonio. Y en Apocalipsis 19:7, la boda del último Adán, de Jesús, lo que llamamos la boda del Cordero. Alegrémonos y regocijemos y démosle gracia a Dios y gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado para recibir al Rey. La tribulación ya ha pasado. Babilonia ha sido juzgada. Ahora han llegado las bodas del Cordero. La iglesia, que es la esposa de Cristo, se ha preparado para esta ocasión que exalta el alma. Se le ha concebido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, o sea, el ropaje que nos da Jesucristo en su muerte y su resurrección, el nuevo nacimiento, lo que es explicado como símbolo de las acciones justas de los santos. En Génesis 3:16, el dolor llega a la humanidad. El hombre empieza a sufrir. Dios no tenía plan de dolor para el hombre.
En Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Y al hombre le dijo, con dolor y sudor cosecharás el fruto de tu trabajo. La mujer fue sentenciada al sufrimiento en el parto. El hombre fue sentenciado a labrar la tierra, la cual fue maldecida con espinos y cardos, y eso le produciría dolor para conseguir el pan de cada día. Tendría que labrar con sudor y al final de su vida, él mismo volvería al polvo. El dolor entró a la humanidad y en Apocalipsis 21:4 se elimina todo dolor. Dice Apocalipsis 21:4, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Dice, ni llanto, ni dolor. Para el pueblo de Dios esas cosas se habrán terminado para siempre. Aquel que se sienta en el trono hará nuevas todas las cosas. Sus palabras son fieles y verdaderas y ciertamente se cumplirán. Esa es la verdad de Dios, queridos amigos. Y si Dios hizo este repaso desde Génesis a Apocalipsis y tuvo un principio, y si ustedes se dieron cuenta en Apocalipsis, todo final fue próspero, fue bueno. Entonces Dios, lo que inició en ti y en mí, va a tener un final feliz, va a tener un final inesperado. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, el principio, el génesis en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Por eso hay una esperanza, hay una fe, hay un solo Señor y Dios. Y debemos ser constantes en esa esperanza y en esa búsqueda de Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Esa es la esperanza que nos mantiene vivos. Esa es la esperanza que nos anima. Esa es la esperanza que nos alegra. Saber que Dios tiene en sus manos el terminar la obra que empezó en cada uno de nosotros. Por eso no podemos desfallecer. No nos podemos dejar engañar por el enemigo de Dios. No debemos escuchar dos voces. Escuchamos siempre la voz de Dios que nos habla al corazón a través de su palabra y de su Hijo amado Jesucristo, con la ayuda, lógicamente, del Espíritu Santo. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra.